Bienvenidos una vez más a Tivideo, tu fuente de información y entretenimiento para Tibia. Con el lanzamiento de este update de verano, Zipsoft nos ofrece una nueva ciudad dentro de las ya existentes. Esta es Oscayak, una isla paradisíaca ubicada al suroeste de la ciudad de Encramun. Así que a continuación te mostraré 7 datos curiosos que quizás no conocías. ¿Sabes cuál es la razón por la que Foxmouse nos teme al vernos transformados en una especie de hombre lobo? Esta isla forma parte de la continuación de la quest de Greenvale, la cual nos habla de cómo nosotros como jugadores luchamos contra la maldición de la luna llena. Así que tomaremos como referencia y protagonista a Nidal, el cual se ubica en las profundidades de la ciudad. Una vez hayamos completado todas las misiones, este nos contará la historia de Foxmouse, la cual solía ser su mascota y compañera de aventuras. Sin embargo, cuando la maldición de la luna lo transformó, esta comenzó a temerle. Es así como este nos invita a que seamos su nuevo compañero, dándonos como recompensa su pelotita, la cual si lanzamos frente a ella, esta de seguro nos seguirá. ¿Sabías que Oscayak antes de ser lanzada como ciudad oficial tuvo ciertas modificaciones en su aspecto? Durante el test server, esta solía lucir de manera diferente, ya que ciertos adornos como lo son las balsas que se encuentran donde se ubica Tonar no existían. Además de que Zipsoft modificó el aspecto visual que debería tener el altar durante el día. Existe una parte de la misión donde tenemos que usar las fases de la luna en un orden correcto, para de esta manera acceder al NPC Nidal. Sin embargo, en una de las etapas del test server, cada vez que teníamos que regresar con debíamos activar las fases de la luna. Hablemos un poco sobre la flora y fauna de Oscayak. Existe un documento en la isla el cual nos muestra el cómo se han visto afectadas ciertas plantas y criaturas, donde existen varias teorías sobre su origen. Cada noche en la isla, parte de la vegetación puede apreciarse con ciertos tonos azules. Además de que sus frutos, al ser consumidos por personas, harán que estos experimenten cambios físicos. Fenómeno que ya se ha visto en otros lugares de Tibia, con el nombre de la maldición de la luna llena. Continuando con los misterios y curiosidades. En la torre más alta del centro de la ciudad, se encuentra dormido una especie de tigre, el cual nadie sabe qué función cumple dentro del juego. ¿Será que simplemente es decoración del lugar o crees que cumple algún rol dentro de alguna misión? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Durante los días de luna llena, ciertos jefes aparecen en el mapa de la isla. Uno de ellos es Ayana, la cual se encuentra en el lado derecho de la ciudad. Por otro lado tenemos a Tamru, el cual podemos visitar en el altar que se encuentra en el centro. El tiempo de reaparición de estos jefes es de aproximadamente 50 minutos y solo se da los días de luna llena. En otras noticias, la Sociedad de Exploradores no puede quedarse atrás, enviando a un prospecto a investigar los sucesos de la ciudad. Sin embargo, según reportes recientes, se encontró el cuerpo de con algunas notas en la backpack. Según registros que mismo nos deja, nos cuenta que la isla ha sido alcanzada por cierta maldición, donde las personas que la habitan fueron transformados en criaturas salvajes. Como últimas palabras, nos cuenta que antes de ser alcanzado, estaba tratando de escapar a la ciudad de Port Hope. Por último, existen 2 ítems que son obtenibles durante la quest, los cuales nos brindan estadísticas defensivas. Estos son equipables en el extra slot de nuestro set, y debes saber que ambos nos otorgan 2% de protección contra daño de hielo y tierra. Sin embargo, estos a un principio no otorgaban ningún tipo de beneficio. Así que Zipsoft quiso darles una utilidad, otorgándoles estadísticas similares a los ítems que forman parte de la quest de Greenvale. Antes de cerrar el video, quería mostrarte una última curiosidad como bonus. ¿Sabías que en Oscayak existe un hipopótamo similar a los que aparecen en Isabi? Este ejemplar también puede ser alimentado 100 veces para obtener puntos de achievement. Si te gustó esta clase de contenido, házmelo saber en la caja de comentarios. Además de que puedes echarle un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi sitio web.